Mi nombre es Sofía Valverde, y la última vez que mi padre me miró a los ojos, me dijo que para él estaba muerta. Eso fue hace 20 años. Hoy, en el funeral de mi madre, vestida con mi uniforme de gala de la Armada, él se me acercó con esa misma sonrisa arrogante de siempre, como si yo todavía tuviera 16 años, todavía estuviera asustada, todavía fuera la hija que él creía poder avergonzar hasta hacerla desaparecer. Se inclinó y susurró: «Así que finalmente aprendiste la lección». Y en ese momento, después de 2 décadas de silencio, después de construir una vida que él nunca creyó que podría tener, lo miré directamente a la cara y le dije, tranquila como una marea en calma: Y te presento a mi marido. Pero antes de poder explicar en quién me había convertido, necesito contaros quién era yo. 20 años antes, yo era una estudiante flacucha de cuarto de la ESO en un pequeño pueblo de Castilla, de esos lugares donde la gente todavía te juzgaba por la iglesia a la que ibas, el estado de tu jardín, y si el apellido de tu familia tenía peso en los partidos de fútbol del domingo. A mi padre le importaban todas esas cosas demasiado. No era un mal hombre exactamente, solo un hombre orgulloso, rígido, un hombre que pensaba que la reputación era algo frágil como el cristal y que su trabajo era protegerla de cualquier arañazo. Mi madre era más suave, más callada, el tipo de mujer que siempre mantenía las manos juntas y las frases cortas para mantener la paz. Yo no era como ninguno de ellos, era terca, curiosa y lo suficientemente ingenua como para creer que el primer amor significaba para siempre. Se llamaba Marcos. Era un año mayor, trabajaba a tiempo parcial en la ferretería y tenía esas mejillas suaves y con barba incipiente que lo hacían parecer mayor de 17 años. Me hacía reír, me hacía sentir vista y de todas las maneras equivocadas me hacía sentir adulta. Todavía recuerdo el día en que la prueba de embarazo dio positivo. Me quedé mirando esas 2 líneas rosas en el estrecho cubículo del baño del instituto. El sonido de las chicas cotilleando y cerrando neceseres de maquillaje resonaba en los azulejos. No lloré, no al principio, simplemente me sentí inmóvil, como si el mundo se hubiera silenciado a mi alrededor y solo yo pudiera oír el tic-tac de mi propio corazón. Cuando se lo conté a Marcos, se quedó paralizado, no como lo haría mi padre más tarde, sino como un chico que de repente se da cuenta de que el juego que había estado jugando tenía reglas y consecuencias reales. Prometió que encontraría una solución, pero a la semana siguiente, su madre lo había cambiado de instituto y dejó de contestar mis llamadas. Aprendí entonces lo rápido que puede evaporarse un futuro. Contárselo a mis padres fue más difícil. Lo ensayé durante días, susurrando en mi almohada por la noche, imaginando la cara de mi padre descomponiéndose, a mi madre rompiendo a llorar. Pero la realidad fue peor, mucho peor. Era un jueves por la tarde. La cocina olía a estofado de ternera y cebolla, y las noticias sonaban a bajo volumen de fondo. Esperé hasta que terminó la cena, hasta que papá dobló su servilleta como siempre lo hacía 2 veces a lo largo, una a lo ancho antes de carraspear y preguntar si tenía deberes. «Papá», dije, con la voz quebrada, «necesito hablar con vosotros». Parecía molesto incluso antes de saber por qué. Así era él. Pero cuando salieron las palabras, «estoy embarazada», el mundo pareció partirse en 2. Mi madre ahogó un grito y se tapó la boca. Mi padre se quedó inmóvil, el enrojecimiento subiéndole por el cuello como un termómetro a punto de estallar. «¿Qué has dicho?», dijo, con voz baja y peligrosa. Intenté hablar, pero me interrumpió. «Ninguna hija mía va a traer la vergüenza a esta casa. ¿Quieres actuar como una adulta? Bien, pues vete a hacerlo». Mi madre susurró: «Arturo, por favor», está asustada, pero él empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que arañó el suelo. «Fuera», dijo. «Si sales por esa puerta esta noche, no vuelvas». Hice la mochila con manos temblorosas. Solo ropa, mis libros del instituto, una foto enmarcada de mi madre y yo en la feria del pueblo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sentí la mano de mi madre rozar la mía por medio segundo, suave, temblorosa, pero no me detuvo. No podía. Estaba atrapada entre el hombre con el que se casó y la hija a la que quería proteger. Fuera, el aire era lo suficientemente frío como para picar. Caminé hasta la estación de autobuses. Me senté en un banco de plástico duro bajo luces fluorescentes zumbantes. Me ajusté la chaqueta y presioné la palma de mi mano contra el pequeño bulto de mi vientre. Apenas se notaba,
pero necesitaba el contacto, algo que me anclara, algo que me recordara que no estaba completamente sola. Esa noche aprendí a qué sabía la soledad, el miedo y la rabia, y algo más, algo pequeño pero poderoso, la determinación. Porque mientras mi padre creía que echarme me rompería, algo dentro de mí susurró que tenía que sobrevivir. No solo por mí, sino por el pequeño latido que crecía dentro de mí. Pasé los siguientes días saltando entre sofás y habitaciones de invitados, tratando de no abusar de la hospitalidad. Una orientadora del instituto me dio una lista de refugios y centros de apoyo. Una amable mujer de la parroquia me dio 2 bolsas de comida. Y, sin embargo, la vergüenza se aferraba a mí dondequiera que iba. Oía susurros, veía el juicio en ojos que solían saludarme con calidez. Pero también aprendí algo que mi padre nunca entendió. La amabilidad puede crecer en las grietas donde el orgullo se derrumba. Y los extraños a veces pueden dar más amor que la propia sangre. Las primeras semanas de embarazo fueron una neblina de náuseas, agotamiento y miedo a lo que vendría después. Pero en medio de todo eso, una semilla de fuerza comenzó a crecer, lenta, terca y constante. Una fuerza que no sabía que necesitaría durante los siguientes 20 años. Y una fuerza con la que mi padre se encontraría cara a cara en el funeral de mi madre. Las semanas después de irme de casa se sintieron como moverse a través de una niebla espesa y helada, cada paso pesado, cada aliento incierto. No tenía ningún plan, ni más dinero que el que había ahorrado de hacer de canguro, y nadie a quien sintiera que podía cargar durante demasiado tiempo. La gente era amable de maneras pequeñas y fugaces. Un párroco que me ofreció una comida caliente, la madre de una compañera de clase que me dejó quedarme en su sofá 2 noches, un empleado del supermercado que discretamente deslizó una caja extra de galletas saladas en mi bolsa. Pero nada era estable y nada era mío. Al final de la segunda semana, el agotamiento me golpeó como un tren de mercancías. Tenía náuseas la mayoría de las mañanas y estaba aterrorizada cada noche. Caminando por el pueblo, no dejaba de imaginar la furgoneta de mi padre deteniéndose a mi lado, su voz ordenándome que volviera a casa con esa mezcla de ira y autoridad bajo la que había crecido. Pero nunca vino, ni una sola vez. Había dicho cada palabra en serio cuando afirmó que estaba muerta para él. El punto de inflexión llegó una fría mañana de sábado. Estaba sentada en el bordillo frente a la biblioteca, abrazando mi mochila, mi maleta improvisada, mientras mi aliento se enroscaba como humo en el aire. No había comido desde el día anterior, demasiado avergonzada para pedir más comida en Cáritas. Fue entonces cuando una mujer menuda y mayor salió por la puerta de la biblioteca. Llevaba una Rebeca azul cielo y sostenía una pila de libros devueltos contra su pecho. Me miró durante un largo segundo, no con juicio, sino con reconocimiento. «Hija», dijo en voz baja, «parece que necesitas un lugar cálido donde sentarte». Se llamaba Doña Elvira, aunque me pidió que la llamara Elvira. Llevaba años viuda, vivía sola en una casita con contraventanas de color verde menta y era voluntaria en la biblioteca para tener una razón para salir de casa, como ella decía. No conocía mi historia cuando me invitó a tomar un té. Solo sabía reconocer la soledad. Dentro de su casa, todo olía ligeramente a canela y limpiador de limón. Sirvió té, cortó una rebanada de bizcocho de plátano y esperó, sin entrometerse, sin adivinar, hasta que yo hablé, y cuando finalmente lo hice, explicando el embarazo, la reacción de mi padre y las noches que había pasado saltando de un lugar a otro, no se escandalizó, ni me regañó, ni pareció decepcionada. Simplemente extendió la mano, me dio una palmadita en la mía y dijo: «Ninguna niña debería pasar por eso sola». Esa tarde me ofreció su habitación del sótano. No era mucho, un pequeño espacio con una cama individual y una ventana estrecha, pero era cálido, seguro y mío. Lloré esa noche en silencio, en parte por el alivio y en parte por el escozor de darme cuenta de lo rápido que mi propia familia me había desechado en comparación con la delicadeza con que una extraña me acogía. Vivir con Elvira no lo solucionó todo, pero me dio estabilidad. Me enseñó a presupuestar el poco dinero que ganaba en una cafetería donde me ayudó a encontrar trabajo. Me llevaba a las citas prenatales cuando las náuseas se volvían abrumadoras. Me enseñó a hacer una lista de la compra, a estirar cada euro y a mantenerme erguida
cuando la gente susurraba a mis espaldas en la tienda. No les debes ni una sola explicación, decía. La vergüenza solo crece si la alimentas. Poco a poco, terminé mis estudios de la ESO para adultos por la noche. El Centro de Educación de Adultos estaba en un edificio de oficinas reconvertido junto a la carretera, con olor a moqueta vieja y a rotuladores de pizarra blanca. La mayoría de los estudiantes eran mayores, trabajadores despedidos, padres solteros, gente que intentaba empezar de nuevo. Encajé perfectamente. A sus ojos, yo no era la adolescente embarazada que había avergonzado a su familia. Solo era otra persona tratando de construir un futuro. Una tarde después de clase, un hombre de uniforme estaba cerca de la recepción, charlando con algunos estudiantes. Llevaba el uniforme de la Armada, su postura era impecable, su sonrisa fácil. El parche en su brazo me llamó la atención antes que nada. Un ancla. Algo en ese símbolo, estable, firme, me atrajo. Era un reclutador de la Armada haciendo una visita informativa. Cuando pasé cerca, asintió cortésmente. Buenas tardes. Pensando en los siguientes pasos después de la ESO, dudé. La verdad es que no. Solo intento sobrevivir a esta semana. Sonrió amablemente, como si hubiera escuchado la verdad en mi voz. Si alguna vez quieres hablar de opciones, la Armada tiene programas para padres jóvenes. No es fácil, pero es un trabajo estable. Estructura, sanidad, vivienda. Las palabras se asentaron en mí como piedras hundiéndose en aguas tranquilas. Estructura, sanidad, vivienda, todas las cosas que necesitaba desesperadamente. Pero al principio lo descarté. No podía imaginarme de uniforme. Apenas creía que podría sobrevivir al mes. Entonces, llegó la noche en que la preocupación casi me devora. Me desperté con fuertes calambres. Nada peligroso, dijo el médico al día siguiente. Solo estrés. Pero en esas horas oscuras me di cuenta de lo frágil que era mi situación. Necesitaba más que amabilidad y soluciones temporales. Necesitaba un futuro. Empecé a investigar en silencio, leyendo folletos, viendo videos, hablando de nuevo con el reclutador, esta vez con preguntas reales. No me lo pintó de color de rosa. El periodo de instrucción sería brutal. Tendría que dejar a mi bebé durante su duración, 8 semanas. Parecería una vida entera. Mi hijo necesitaría un tutor durante ese tiempo. Cuando se lo conté a Elvira, no dudó. Si esto es lo que quieres, yo cuidaré del bebé. He criado a 3 hijos. Uno más no me asusta. Lloré entonces, no de miedo, sino de un amor tan inesperado que me rompió por dentro. El día que nació mi bebé, sostuve ese pequeño bulto cálido contra mi pecho y le susurré una promesa. Nunca conocerás el tipo de abandono que yo conocí. Te construiré una vida que nadie pueda arrebatarnos. La maternidad a los 16 años fue abrumadora. Las noches se confundían, pañales, biberones, un agotamiento tan profundo que me sentía vacía. Pero cada vez que miraba a mi hijo, esos ojos dulces, esos deditos diminutos enroscándose alrededor de los míos, sentía un fuego dentro de mí que se hacía más fuerte. 3 meses después, partí para la instrucción básica. Estar en el aeropuerto, viendo a Elvira sostener a mi bebé en brazos mientras yo me dirigía a la puerta de embarque, casi me destroza. Pero seguí caminando, porque a veces alejarse del pasado es la única forma de caminar hacia el futuro. No lo sabía entonces, pero esa decisión daría forma a los siguientes 20 años de mi vida y me llevaría de vuelta a la escalinata de la iglesia, donde mi padre se quedaría helado al ver a la mujer en la que nunca imaginó que podría convertirme. La instrucción básica me despojó de todo y me reconstruyó desde los cimientos. La primera mañana, antes de que el sol siquiera pensara en salir, un silbato resonó en las barracas y las botas tronaron en el suelo. Me incorporé de un salto, con el corazón desbocado, pensando por una fracción de segundo que estaba de vuelta en casa de mi padre y que él estaba gritando de nuevo. Pero esta vez no era ira, era mando, estructura, propósito. En pie, moveos, moveos, moveos. Esas primeras semanas fueron una neblina de sudor, músculos doloridos y tragar el miedo solo para hacer sitio a la determinación. Yo era más joven que la mayoría de los reclutas, pero llevaba más peso por dentro del que ninguno de ellos podía ver. Cuando nos ordenaban correr kilómetros en el frío amanecer, pensaba en mi hijo durmiendo a salvo en los brazos de Elvira. Cuando nos arrastrábamos bajo alambre de espino, pensaba en la noche en que me echaron de casa. Cuando un suboficial me dijo que no tenía lo que hacía falta,
Oí las palabras de mi padre resonando muerta para mí y me esforcé más rápido. No era la más fuerte, no era la más rápida, pero era la que se negaba a rendirse. Encontré mi sitio poco a poco, hice algunos amigos, aprendí a recibir órdenes y a respirar en los momentos en que el pecho se me oprimía por extrañar a mi bebé. Las cartas de Elvira eran mis salvavidas. Escribía sobre la primera risa del bebé, la primera vez que sus deditos se aferraron a los de ella, la forma en que el niño miraba hacia la puerta como si esperara que yo entrara. Lloraba en silencio en mi almohada después del toque de queda, ahogando los sonidos para que nadie me oyera, pero cada lágrima afilaba mi determinación. Para cuando me gradué de la instrucción básica, me mantenía más erguida. Mi uniforme no solo se ajustaba a mi cuerpo, sino a una parte de mi espíritu que no sabía que estaba esperando. Cuando me prendieron la insignia, imaginé a mi madre aplaudiendo suavemente y a mi padre de pie al fondo, fingiendo no estar orgulloso. Pero la realidad fue diferente. La única persona que esperaba en casa era Elvira, meciendo a mi bebé en el columpio de su porche. Y de alguna manera, eso fue suficiente. La Armada me envió a formación especializada después, logística. No era glamuroso, pero era la columna vertebral de las operaciones. ¿Qué va a dónde? ¿Quién recibe qué? ¿Cómo se mueven los suministros para que todo funcione? Atrajo a la parte de mí que anhelaba el orden después de una infancia de caos emocional. Horarios, listas de verificación, procedimientos. La formación era exigente, pero descubrí algo sorprendente. Se me daba bien resolver problemas. Se me daba bien mantener la calma cuando otros entraban en pánico. Se me daba bien ver las conexiones que otros pasaban por alto. Mis instructores se dieron cuenta. Por primera vez en mi vida, las figuras de autoridad no me miraban con decepción, me miraban con confianza. Cada vez que obtenía un certificado o pasaba una evaluación, guardaba la documentación en una carpeta que tenía en mi taquilla. En la portada, pegué la tarjeta de Navidad que mi madre me había enviado en secreto meses antes, un recordatorio silencioso de que en algún lugar, bajo todo el silencio y la vergüenza, todavía le importaba. Cuando terminé mi formación, recibí órdenes para mi primer destino. Al bajar del avión de transporte, viendo filas de marineros moviéndose con eficiencia practicada, oyendo el zumbido de motores y grúas, oliendo la mezcla de sal, diésel y asfalto caliente, sentí por primera vez que pertenecía a algún lugar. Envié dinero a casa tan pronto como pude, insistiendo en que Elvira gastara algo en ella misma, aunque protestara. Era la única familia que me quedaba, y estaba criando a mi hijo con más amor del que yo había conocido en mi propia casa. La vida se instaló en un ritmo: trabajo, dormir, llamadas a casa cuando los usos horarios coincidían. Me perdí cumpleaños, primeros pasos y primeras palabras, cada ausencia tallando un dolor silencioso en mi corazón. Pero cada reencuentro llenaba ese dolor con algo más fuerte: gratitud. Mi hijo corría hacia mí con los brazos abiertos cada vez que volvía de permiso, balbuceando historias y aferrándose a mi uniforme con sus manitas pegajosas. Su risa se convirtió en mi sonido favorito. Pasaron los años. Aprendí a liderar equipos pequeños, luego más grandes. Me gané la confianza de oficiales que una vez dudaron de que una madre joven pudiera manejar el estrés. Me ascendieron, y luego me ascendieron de nuevo. La chica que había dormido en autobuses y sofás ahora gestionaba operaciones por valor de millones de euros. La predicción de mi padre de que había arruinado mi vida se desvaneció como la niebla, quemada por el sol de la mañana. Aún así, había noches en las que yacía despierta mirando el techo de la barraca o el pequeño apartamento que alquilé más tarde, preguntándome por mis padres, preguntándome si mi madre pensaba en mí, preguntándome si mi padre se había ablandado alguna vez. Pero el pasado era una habitación que mantenía cerrada, demasiado polvorienta y dolorosa para volver a visitarla. Un recuerdo persistía por encima de los demás. El día que regresé a casa de permiso cuando mi hijo tenía 4 años, llevaba mi uniforme, impecable, planchado, las condecoraciones perfectamente alineadas. Elvira había vestido a mi hijo con un trajecito y le había peinado con mucho esmero. Decidimos ir al pueblo a por un helado. La gente miraba, pero no con juicio esta vez, sino con curiosidad, incluso con respeto. Un veterano mayor se me acercó fuera de la heladería, saludó con dedos temblorosos y dijo: «Orgulloso de usted, mi niña». Sentí un nudo en la garganta.
Ese era el tipo de orgullo paternal que había anhelado toda mi vida. Pero ese momento dejó algo más en claro. No podía seguir viviendo a la sombra del rechazo de mi padre. Había construido algo real, algo fuerte. Y aunque él nunca lo viera, yo sí lo veía. Mi hijo lo veía. Elvira lo veía. La siguiente década transcurrió en capítulos constantes. Despliegues, regresos a casa, fiestas pasadas con amigos que se convirtieron en familia. Vi a mi hijo crecer más alto, más valiente, más sabio. Nos mudamos a una casita cerca de la base. Pintamos la cocina de un amarillo suave porque me recordaba a las mañanas con Elvira. Y entonces, un día, el amor llegó silenciosamente. No dramático, no un torbellino, simplemente constante y genuino. Él no era de la armada, aunque respetaba mi servicio. Tenía ojos cálidos, manos firmes y una calma que me anclaba. Amó a mi hijo tan naturalmente como respirar, y me amó a mí con una paciencia que al principio no supe recibir. Poco a poco, le dejé entrar. Se convirtió en mi marido, mi compañero, y la prueba de que mi pasado no me definía. Había sobrevivido a lo imposible. Había construido una vida que una vez pensé que estaba fuera de mi alcance. Lo que no sabía, lo que no podría haber predicho, era que esta vida, esta fuerza, este amor, se encontraría un día cara a cara con el hombre que me echó. Y en esa confrontación, todo cambiaría. La llamada llegó un martes por la tarde cualquiera, de esos en los que nada parece estar a punto de cambiar tu vida. Acababa de terminar un turno largo, todavía de uniforme, con las botas polvorientas de haber recorrido el muelle 2 veces. Mi teléfono vibró con un número que no reconocí, con el prefijo de mi pueblo. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Durante 20 años, las llamadas de ese lugar no habían traído más que viejos fantasmas. Pero algo, quizás la intuición, quizás el pequeño dolor que todavía vivía en un rincón de mi corazón, me hizo contestar. ¿Es Sofía?, preguntó una voz de mujer, suave y quebradiza. Sí, dije con cautela. ¿Quién llama? Soy Luisa Gómez. Vivía a 3 casas de tus padres. Tu madre. Bueno, me pidió que te llamara si las cosas se ponían mal. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Mal cómo?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta formándose como un moratón. Tu madre ha estado enferma durante mucho tiempo. No quería que se supiera. Tu padre. Él no quería que la gente hablara, pero ella siempre esperó que volvieras a casa algún día. Me senté pesadamente en el banco fuera del edificio, el corazón golpeándome las costillas. Como de enferma. Hubo una pausa. Cuidados paliativos, susurró finalmente. No le queda mucho. Sentí que algo dentro de mí se deshacía. No la ruptura limpia de la ira, sino el desgarro lento del arrepentimiento. No había hablado con mi madre en 2 décadas. Ella lo había intentado de maneras pequeñas y ocultas. Felicitaciones de Navidad metidas en sobres. Llamadas susurradas desde cabinas telefónicas de supermercados cuando todavía existían. Pero nunca se había enfrentado a mi padre. No cuando más importaba. Aún así, era mi madre. La mujer que me sujetaba el pelo cuando estaba enferma de niña. La mujer que me enseñó a trenzar la masa del pan, a coser un botón, a doblar la ropa caliente de la secadora. La mujer que intentó tocar mi mano mientras salía aquella noche fría. ¿Dónde está?, pregunté. Pero en el momento en que Luisa dijo el nombre del centro de cuidados paliativos, sentí que la verdad se asentaba en mis huesos como agua fría. Llegaría demasiado tarde. Se lo conté a mi marido esa noche. Él no dijo, ¿deberías ir o se lo debes? Simplemente me rodeó con sus brazos y dijo, tomes la decisión que tomes, estoy contigo. Su firmeza me ancló incluso mientras los viejos recuerdos se agitaban como una tormenta. 2 días después, recibí la segunda llamada. Esta vez, no reconocí la voz en absoluto. Era un hombre de la funeraria. Mi madre se había ido. El funeral sería la semana siguiente. Me quedé mirando la pared durante mucho tiempo después de colgar. 20 años de distancia se colapsaron en algo afilado y claustrofóbico. El dolor se mezclaba con la culpa, la ira con el anhelo. No sabía dónde terminaba o empezaba cada emoción. Mi marido se acercó en silencio. ¿Vas a ir a casa?, preguntó. Casi digo que no. Volver significaba enfrentarme a mi padre, el hombre que me había echado como basura, el hombre que me había borrado de la familia como quien tacha una línea en un libro de contabilidad, el hombre que se había negado a que mi madre pronunciara mi nombre en voz alta. ¿Cómo voy a hacerlo?, susurré.
Deslizó su mano en la mía. Porque tu madre merece ser honrada y porque tú mereces cerrar ese capítulo. No por él, por ti. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mucho después de que todos estuvieran dormidos. Mi uniforme de la Armada colgaba pulcramente sobre el respaldo de una silla. Sus líneas nítidas y sus insignias pulidas eran la prueba física de la vida que había construido sin la aprobación de mi padre. Busqué en una vieja caja de recuerdos y saqué la tarjeta de Navidad que mi madre me había enviado años atrás. La letra era temblorosa, la tinta desvaída por el tiempo. Te quiero, Sophie. Esas 3 palabras me habían sostenido durante los años más duros de mi vida. Y de repente, la decisión se volvió clara. Volvería a casa, no como la niña asustada que él abandonó, no como el error que él creía que yo era, sino como la mujer en la que me había convertido. El día del vuelo fue surrealista. Llevé mi uniforme de gala, no por alardear, sino porque representaba la verdad, mi verdad. La verdad que mi madre había celebrado en silencio incluso cuando no podía decirlo en voz alta. Mi marido me tomó la mano durante las turbulencias, en los momentos de silencio, durante la bocanada de aire que tomé cuando bajamos del avión y pisamos la tierra de un pueblo que ya no sentía como mío. Cuando entramos en el aparcamiento de la iglesia, me quedé helada, no por miedo, sino por la extraña sensación de entrar en una fotografía, todo familiar pero desvaído, el campanario blanco, las contraventanas desconchadas, el pequeño jardín que mi madre solía cuidar cada primavera. Le encantaban las margaritas. Ahora estaban marchitas. Las familias se reunían en pequeños grupos cerca de la entrada. La gente me miraba, algunos con sorpresa, otros con confusión. Vi susurros ondular entre ellos como el viento en la hierba alta. Es ella, Sofía. Pensé que se había ido. ¿Eso es un uniforme? Entré de todos modos, con los hombros rectos, la barbilla firme. La mano de mi marido rozó mi espalda, recordándome que no estaba sola, ya no. Mi madre yacía en el ataúd en el frente. Me acerqué lentamente, el aire denso de lirios y tristeza. Parecía en paz, más vieja, más delgada, pero inconfundiblemente ella. El dolor que me subió al pecho sentí que podría partirme en 2. Apoyé las yemas de mis dedos ligeramente en el borde del ataúd y susurré. Estoy aquí, mamá. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, calientes y silenciosas. No me las sequé. Entonces sentí unos ojos sobre mí, pesados, familiares. Me giré. Mi padre estaba al otro lado de la sala, con los brazos cruzados, la expresión ilegible, pero fría. 20 años habían grabado arrugas profundas en su rostro, pero el orgullo rígido era el mismo. No se movió hacia mí. Todavía no. Solo observaba, como si evaluara si yo merecía estar junto al cuerpo de mi propia madre. Y me di cuenta en ese momento de que él todavía creía que tenía derecho a juzgarme. Pero el ajuste de cuentas entre nosotros solo acababa de empezar. Sentí a mi padre observándome mucho antes de que diera un solo paso en mi dirección. Su mirada era como un peso presionando entre mis omóplatos, pesada, expectante, casi impaciente. Era la misma mirada que solía dirigirme cuando entraba barro en casa, la misma mirada que me hacía encogerme de niña. Pero ahora, de pie con mi uniforme de gala de la Armada junto al ataúd de mi madre, no me encogí, no me replegué, simplemente respiré. Dejé que el dolor se asentara en mis huesos y me recordé a mí misma en quién me había convertido. Finalmente, se movió. Sus pasos resonaron en el desgastado suelo de la iglesia, lentos, deliberados, llevando ese mismo aire de autoridad de siempre. Cuando llegó a mi altura, se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el leve aroma de su colonia, una marca antigua que había usado toda mi infancia. El recuerdo me golpeó como un viento frío. Sofía. Su voz era cortante, como si las 2 décadas que habíamos pasado separados fueran un inconveniente menor en lugar de un abismo que él había cavado con sus propias manos. Me volví para mirarlo. Papá. Me miró de arriba a abajo, no con asombro ni orgullo, sino con una especie de evaluación suspicaz. Sus ojos se detuvieron en mi uniforme, en las medallas, las condecoraciones, las barras en mi hombro. Por un breve segundo, creí ver un destello de reconocimiento, quizás incluso de admiración, pero luego su boca se tensó, borrándolo. «Así que has venido», dijo, como si el simple hecho de aparecer requiriera su aprobación. «He venido por mamá».
respondí con calma. Se movió, tensando la mandíbula. Tu madre preguntaba por ti todos los días, ¿sabes? Las palabras eran afiladas, casi acusadoras. Pero no volviste a casa. Un dolor familiar me subió al pecho. Esa vieja mezcla de culpa e ira. Podría haber llamado, susurré. Estaba avergonzada, espetó. Lo miré fijamente. ¿Avergonzada de qué? ¿De que me quedara embarazada a los 16 o de que tú me echaras? Sus ojos se endurecieron. Tomaste tus decisiones, Sofía. Las decisiones tienen consecuencias. Hice lo que cualquier padre haría. Enseñarte una lección. Ahí estaba, la misma justificación a la que se había aferrado 20 años atrás. El orgullo disfrazado de rectitud. Sentí mis manos cerrarse en puños a mis costados. Pero me negué a dejar que la ira me dominara. Había trabajado demasiado y demasiado duro para permitir que me arrastrara de vuelta a la chica que una vez fui. Se inclinó más, bajando la voz. Entonces, ¿finalmente la aprendiste? Parpadeé. ¿Aprender qué? Que estabas equivocada, dijo. Que arruinaste tu vida, que demostraste que yo tenía razón. Dejé escapar un lento suspiro. En el silencio de la funeraria, el peso de sus palabras cayó con una pesadez sorda. Realmente creía que mi éxito, mi servicio, mi hijo, mi vida, habían sucedido por lo que él hizo, como si abandonarme me hubiera forjado de alguna manera en algo digno. ¿De verdad piensas eso?, pregunté en voz baja. Levantó la barbilla, confiado, henchido. Resultaste ser mejor por lo que hice. Algún día me lo agradecerás. Habría sido risible si no fuera tan trágico. Este hombre rígido y lleno de orgullo, estaba tan desesperado por proteger su narrativa que no podía ver la verdad que estaba a centímetros de él. Antes de que pudiera responder, sentí que mi marido se acercaba. Me dio espacio, pero su presencia fue una fuerza estabilizadora. Los ojos de mi padre se dirigieron hacia él, entrecerrándose ligeramente, como si tratara de determinar si este hombre era amigo, extraño o amenaza. ¿Y este quién es?, preguntó mi padre con tono despectivo. Enderecé los hombros. Mi voz era tranquila, medida. Ah, pues te presento a mi marido. Mi padre se quedó helado, no de forma dramática, no teatralmente, sino como un hombre al que de repente le han robado el aliento. Su mirada se clavó en la postura de mi marido. El asentimiento respetuoso, la tranquila confianza que irradiaba. Mi marido extendió la mano. Señor, dijo cálidamente, es un honor conocerle. Mi padre dudó. Cuando finalmente aceptó el apretón de manos, hizo una ligera mueca por su fuerza. Mi marido no estaba presumiendo ni mostrando dominio, solo siendo él mismo, sólido, centrado, un hombre construido desde la amabilidad, no desde la crueldad. Mi padre carraspeó. ¿Y a qué te dedicas? Mi marido respondió simplemente. Soy veterano de la Armada, serví 12 años. Ahora trabajo en respuesta a emergencias. Un destello de sorpresa sacudió el rostro de mi padre. Miró entre nosotros de nuevo, entre mi uniforme, la presencia firme de mi marido y la vida que se había dicho a sí mismo que yo era incapaz de construir. Intentó recuperarse. Bueno, veo que encontraste a alguien que te enderezó. La expresión de mi marido se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Señor, su hija no necesitaba que la enderezaran. Necesitaba apoyo, y es la persona más fuerte que he conocido. Las palabras cayeron como un golpe. Por primera vez, la bravuconería de mi padre se resquebrajó. Sus ojos se movieron por la sala como si de repente fuera consciente de que otros asistentes nos miraban, susurrando en voz baja. Oí a una mujer mayor murmurar. ¿Esa es Sofía? Ahora está en la Armada. Otra dijo. Es igual que su madre. La mandíbula de mi padre se tensó. Había pasado 20 años controlando una narrativa. Mi desaparición, mi vergüenza, mi fracaso. Pero ahora, aquí estaba yo, de uniforme, con un marido que me respetaba y una vida arraigada en una fuerza que él nunca había imaginado. Dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar lo que estaba viendo. «Te ves diferente», murmuró. «Soy diferente», respondí, «porque tuve que convertirme en alguien que te negaste a creer que podría ser». Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El silencio entre nosotros se extendió, pesado e inflexible. Mi marido me buscó la mano. La tomé. Y por primera vez en 20 años,
Mi padre no tenía nada que decir. El ajuste de cuentas no había terminado, ni mucho menos. Pero en ese momento, el equilibrio cambió. No porque lo humillara, no porque levantara la voz, sino porque mi vida contradecía cada juicio que él había hecho sobre mí, y él lo sabía. La recepción después del funeral se celebró en el salón parroquial de la iglesia, una sala sencilla con paredes beige, sillas metálicas plegables y mesas largas cubiertas con manteles de color crema. Olía ligeramente a café, a huevos rellenos y a los lirios que la gente había traído para mi madre. Las conversaciones murmuraban como un ruido de fondo, bajas, constantes, salpicadas por alguna risa suave ocasional que se sentía fuera de lugar en una sala llena de dolor. Me quedé cerca de la entrada un rato, necesitando espacio, necesitando aire. Mi marido me apretó la mano antes de soltarla para que pudiera respirar por mi cuenta. La gente fue entrando, algunos reconociéndome de inmediato, otros mirando con vaga curiosidad antes de que sus ojos se abrieran de par en par al darse cuenta. Una mujer que recordaba vagamente de la infancia, con el pelo ahora gris y corto, su jersey decorado con cardenales bordados, se me acercó tímidamente. «Sofía, ¿de verdad eres tú?». Logré una pequeña sonrisa. «Hola, señora Thompson». «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. «Tu madre hablaba de ti, ¿sabes?». No abiertamente, pero cada vez que podía. Sus ojos brillaron. Habría estado tan orgullosa. Tragué saliva. «Gracias. Eso significa más de lo que imagina». Otros se acercaron. 2 viejos vecinos, antiguos profesores, gente que recordaba el escándalo pero que se había ablandado con el tiempo. La mayoría ofreció sus condolencias mezcladas con una admiración vacilante al mirar mi uniforme. Ninguno de ellos preguntó por el bebé que había tenido a los 16. Era como si la edad hubiera lijado los bordes ásperos de su juicio. Pero a pesar de todo, sentía la presencia de mi padre como una nube de tormenta cerniéndose en el otro extremo de la sala. Se mantenía rígido cerca de la mesa de los refrescos, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, observando cómo la gente interactuaba conmigo. Cada vez que alguien elogiaba mi servicio, su postura se volvía más rígida. Cada vez que un vecino decía, «Tu hija ha salido muy bien», su rostro se contraía ligeramente. No se esperaba esto, ni el respeto, ni los elogios murmurados, ni la forma en que la gente me miraba con calidez en lugar de piedad. Ya no era la vergüenza susurrada del pueblo. Era la hija que él había desterrado, que había construido una vida mucho más fuerte que la que él intentó controlar, y eso le estaba carcomiendo. A medida que la sala se llenaba, mi marido se reunió conmigo. Se mantuvo cerca, una presencia constante sin eclipsarme. «¿Estás bien?», murmuró. «Creo que sí», dije en voz baja. «Es extraño estar aquí». «¿Extraño cómo?». «Se siente como entrar en un recuerdo en el que ya no encajo», asintió. «Porque creciste más allá de él». Antes de que pudiera responder, mi padre finalmente rompió su aislamiento autoimpuesto. Sus pasos eran más rápidos esta vez, impacientes, inestables, casi como si temiera que alguien más llegara a mí antes de que él pudiera reafirmar su narrativa. Se detuvo justo delante de nosotros, con los hombros rectos, el pecho ligeramente inflado. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo bruscamente. Mi marido no se movió, pero sentí cómo se sintonizaba con la tensión, listo si era necesario. Crucé los brazos, imitando suavemente la postura de mi padre, pero sin la agresividad. «Estamos hablando». Sus ojos se dirigieron a mi marido. «A solas». Negué con la cabeza. «Si tienes algo que decir, puedes decirlo aquí». Mi padre exhaló bruscamente por la nariz. «Bien», se enderezó. «Has hecho una gran entrada hoy. Todo eso», gesticuló vagamente hacia mi uniforme, «es bastante impresionante, supongo». «Gracias», dije. «Pero no creas que cambia nada», añadió rápidamente. La mandíbula de mi marido se tensó, pero permaneció en silencio. Levanté una ceja. «No lo cambia». Mi padre se lanzó a un discurso que claramente había ensayado. «La gente actúa como si fueras una especie de heroína, y tu madre», su voz vaciló brevemente. «Bueno, ella siempre creyó demasiado en ti. Te mimó, te dejó cometer errores». Lo miré fijamente. Quedarme embarazada a los 16 no fue un error. Fue duro, pero no fue un fracaso moral. Él se mofó. «Avergonzaste a esta familia»,
Era una cría asustada y en lugar de ayudarme me echaste. Volvió a cruzar los brazos. Y mira cómo has resultado. Sí, dije con calma. Mira cómo he resultado. El silencio que siguió fue denso, pesado. Quería el crédito, quería creer que su crueldad me había moldeado de alguna manera en una historia de éxito, que su rechazo había sido justo, incluso necesario. Mi marido dio un paso adelante, lo justo para ponerse a mi lado. Señor, dijo, con voz firme pero respetuosa, su hija es excepcional, porque eligió el valor cuando otros eligieron el juicio. Construyó su vida no a pesar de lo que usted hizo, sino en desafío a ello. El rostro de mi padre se enrojeció. Hice lo que creía correcto. No, dije suavemente. Hiciste lo que pensaste que protegería tu reputación, no a mí. La gente cercana se había girado sutilmente hacia nosotros, no mirando directamente, pero escuchando. Mi padre se dio cuenta. Su respiración se aceleró. No necesito un sermón tuyo ni de él, espetó, señalando a mi marido con la barbilla. Mi marido no vaciló. No le estoy sermoneando, estoy declarando un hecho. Usted ve una lección aprendida. Lo que yo veo es a una joven que crió a un hijo sola, sirvió a su país y se ganó el respeto a base de coraje e integridad. ¿Y qué sabrás tú de ella?, ladró mi padre. Sé, dijo mi marido con calma, que usted se perdió conocer las mejores partes de ella. Mi padre abrió la boca, pero no salió nada. Su mandíbula se movió, pero no se formaron palabras. Sus ojos se movieron de mí a mi marido, a la gente que observaba en silencio. Por primera vez, una verdadera confusión, quizás incluso miedo, parpadeó en su rostro. Había perdido el control de la narrativa. Había perdido el control sobre mí. Dio un paso atrás, inestable, como si se diera cuenta de que la sala ya no le apoyaba, que la hija que desterró había regresado no rota, sino íntegra, más fuerte de lo que él jamás se había permitido imaginar. No levanté la voz, no lloré, no lo necesité. Mi vida hablaba por sí misma y mi padre se vio obligado a escucharla. Después de que la recepción comenzara a dispersarse, con la luz del atardecer atenuándose a través de las vidrieras, salí a tomar aire. El aire era fresco, todavía con el aroma de los lirios de antes, y el aparcamiento estaba silencioso, excepto por el suave zumbido del tráfico lejano. Me quedé junto al pequeño jardín que mi madre solía cuidar, margaritas marchitas, tierra cansada, y me permití sentir todo el peso del día. Mi madre se había ido, mi infancia se había ido, pero algo más, algo congelado durante mucho tiempo, comenzaba a descongelarse. Oí la puerta abrirse detrás de mí. Unos pasos lentos se acercaron. Por un momento esperé que fuera mi marido, pero la cadencia era diferente, pesada, irregular. Cuando me giré, mi padre estaba a unos metros de distancia, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, el rostro rígido. Sofía, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Una parte de mí quería decir que no. Una parte de mí quería marcharse y dejarlo con el silencio que él me había dado durante 20 años. Pero otra parte, más madura, más serena, suavizada por la maternidad y la disciplina de la armada, sabía que irse ahora dejaría algo inacabado dentro de mí. De acuerdo, dije. Pareció sorprendido, como si se hubiera preparado para una pelea que yo no estaba interesada en tener. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. Él miraba al suelo, los hombros subiendo y bajando con respiraciones inestables. Finalmente, dijo, no esperaba que vinieras. Vine por mamá, respondí suavemente. No por ti, asintió, absorbiendo la verdad sin inmutarse por una vez. Ella siempre esperó que volvieras a casa. Guardaba un cajón con fotos tuyas. Su voz se tensó. Nunca dejó de quererte. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo tampoco dejé de quererla a ella. Tragó saliva. Su mirada se desvió hacia la puerta de la iglesia. Quiso contactarte muchas veces. Pero yo, se interrumpió. No la dejaste, dije, sin acusar, solo declarando lo que ambos sabíamos. Su silencio fue una admisión. Una ligera brisa agitó las flores moribundas. La mandíbula de mi padre se tensó. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo lentamente. En aquel entonces, tenías 16 años. Eras una niña. ¿Y yo? Se interrumpió. Estaba enfadado, avergonzado. No supe cómo manejarlo.
Así que lo manejaste echándome. Se estremeció visiblemente, como si las palabras hubieran tocado algo en carne viva. Me dije a mí mismo que era disciplina. Susurró, que aprenderías, que algún día volverías y me lo agradecerías. Su voz se quebró. Pero me equivoqué. Ahora lo veo. Lo observé de cerca. No estaba actuando. No se estaba defendiendo. Estaba desmantelando pieza por pieza rígida la armadura que había llevado desde el día en que cerró la puerta detrás de mí. Miró mi uniforme. He oído a la gente hablar de tu servicio, del tipo de marinera en la que te convertiste. Sus ojos se encontraron con los míos. Hiciste todo lo que yo dije que no podrías hacer. No, corregí suavemente. Hice todo lo que dijiste que no valía la pena que hiciera. Volvió a bajar la vista. Lo sé, y lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Simples, imperfectas, 20 años demasiado tarde, pero reales. Debería haberte protegido, susurró. Debería haberte ayudado. Debería haber apoyado a tu madre en lugar de hacerla elegir entre nosotros. Le fallé a ella y te fallé a ti. Sentí que algo se movía dentro de mí. No el perdón, todavía no, pero sí un aflojamiento de los viejos nudos atados con fuerza alrededor de mi corazón. Si te estás disculpando solo porque la gente ahora me respeta. Empecé. Negó con la cabeza bruscamente. No, me estoy disculpando porque perder a tu madre me ha hecho ver exactamente lo que he perdido. A ella no puedo recuperarla, pero quizás... Su voz tembló. Quizás no lo he perdido todo. Dejé que el silencio se alargara, dándome tiempo para respirar, para sentir, para sopesar mi propio corazón. Honestamente, pensé en Elvira, en la amabilidad que me salvó. Pensé en mi hijo, en el hogar que había construido, la vida que había tallado en piedra y determinación. Pensé en la voz firme de mi marido diciéndole a mi padre que se había perdido las mejores partes de mí. Y luego miré al hombre que tenía delante, no al tirano de mi infancia, no a la voz que gritaba «fuera», en una cocina llena de estofado y miedo, sino a un hombre cansado, envejecido, desgastado por el arrepentimiento. No puedo fingir que el pasado no ocurrió, dije suavemente, y no puedo dejarte entrar de nuevo en mi vida de la noche a la mañana. Asintió, con los ojos vidriosos. Lo entiendo. Pero, continué, sorprendiéndome incluso a mí misma, estoy dispuesta a intentarlo, lenta y cuidadosamente, por mamá y por mí. Se le cortó la respiración. Gracias, susurró. No me lo merezco, pero gracias. Me acerqué, no para abrazarlo, sino para ofrecer algo más suave, una oportunidad. Empezaremos poco a poco, dije. Una llamada, quizás comer juntos la próxima vez. Y tiene que ser honesto, sin orgullo, sin reescribir el pasado. Asintió de nuevo, con la voz temblorosa. Puedo hacerlo. Nos quedamos allí un rato. Dos personas que una vez compartieron un hogar pero que habían pasado 20 años viviendo en lados opuestos del silencio. Y en esa quietud algo nuevo echó raíces. Aún no una relación reparada, no el perdón, sino la posibilidad. Un comienzo. Cuando volví a entrar, mi marido me pasó un brazo por la cintura. ¿Cómo ha ido? Exhalé lentamente. No perfecto pero honesto. Él sonrió cálidamente. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue. Mientras nos preparábamos para irnos, miré a mi madre por última vez. En mi corazón, pronuncié las palabras que desearía haberle dicho cuando estaba viva. Lo conseguí, mamá. Estoy bien, y finalmente vuelvo a casa. No a la casa en la que vivías, sino al amor que siempre esperaste que me encontrara. Al público que escucha, especialmente a los mayores que han vivido sus propias tormentas de orgullo y desamor, les diré esto. Si hay algo que no habéis dicho entre vosotros y alguien a quien amáis, decidlo mientras podáis. El orgullo nunca ha curado una sola herida, pero la humildad, la honestidad y el perdón, esos pueden reconstruir familias enteras. Gracias por escuchar, y si esta historia os ha conmovido, compartidla con alguien que pueda necesitarla. Y sentíos libres de quedaros un rato. Hay más historias, más corazones, más sanación por delante.